Bueno, Juan José del Solar Bardelli es realmente un excelentísimo traductor peruano, nacido en Lima, en Miraflores, en 1946. Y tuve la suerte de conocerlo porque teníamos una relación familiar un poco peculiar. Resulta que su abuelo se casó en segundas nupcias con mi bisabuela. Y como nos llevábamos solamente 2 años, digamos, éramos contemporáneos y coincidíamos en los almuerzos familiares en la casa de los abuelos. Pero era un niño, un joven sumamente reservado. Mientras todos jugábamos en el jardín con pelotas, muy divertidos, él se dedicaba a leer en la biblioteca de su abuelo, que tenía una infinidad de libros, y era siempre muy tranquilo y muy lector. Luego dejé de verlo muchos años porque, terminado el colegio, decidió, después de pocos semestres universitarios en Lima, en San Marcos y en la Católica, decidió viajar a Alemania, que era su meta, porque era un apasionado de la lengua alemana. Estudió en Alemania unos años y luego también sacó una licencia en letras en la Sorbona, en París. Se radicó en España, en Barcelona concretamente, y se dedicó prácticamente 40 años de su vida a traducir para editoriales españolas muy connotadas. Lamentablemente, hace unos 10 años tuvo un accidente cardiovascular y que lo dejó hemipléjico. Por esa razón viajó a Lima, regresó a su país y se radicó en la misma casita donde vivían sus padres. Pero siguió trabajando felizmente. El problema de la hemiplegia, digamos, lo afectó físicamente, pero no mentalmente. Era sumamente lúcido y seguía trabajando a pesar de todas las limitaciones de estar en una silla de ruedas y de trabajar con una sola mano. Esa es un poco la historia de la vida de Juan José, quien lamentablemente el año pasado nos dejó en el verano del año pasado. Yo no tuve el honor de conocer a Juan José del Solar. Lo conocí a través de Ivana, ya por lo que ella me contó de él, pero efectivamente había recibido premios, el Premio Nacional para Traductores Literarios, otorgado por la Cancillería Federal de Austria en julio del año 2000. Había recibido el Premio Nacional del Ministerio de la Cultura de España en sus 2 modalidades. Uno es la obra mejor traducida en un año determinado. En su caso, en 1995, por la historia del doctor Johann Fausto, de autor anónimo del siglo XVI. Y en segundo lugar, la segunda modalidad, a toda la obra de un traductor en el año 2004. Realmente son premios muy importantes. Recibió también el premio de la Fundación Hermann Hesse de Alemania por la calidad artística de sus traducciones de obras de Hermann Hesse al idioma español. Y finalmente, en el Perú, en su país de origen, como dijo Ivana, las autoridades le concedieron la condecoración de Gran Oficial de la Orden del Mérito por servicios distinguidos a propuesta del Presidente de la República, refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores. Son premios sumamente importantes que pueden hacer sentir orgulloso a cualquier traductor. Acerca de cómo recibió el premio, sí, yo no podría decirlo porque no estuve en ese momento cerca de él. Quizá Ivana pueda decir algo. Bueno, de lo poco que conversamos con relación a los premios, él siempre decía que el traductor era, digamos, una figura muy solitaria y que no era suficientemente reconocido, a pesar de haber recibido estos premios. Incluso en el país, como él vivió muy poco tiempo como traductor,
quien más conocía sus méritos eran las editoriales españolas, y fueron quizá estas las que gestionaron estos premios. En el caso del premio que le dieron en el Perú, tengo referencias de que un diplomático peruano que conocía su trabajo fue el que intercedió para que el presidente de la República en ese momento, Alan García, y el ministro de Relaciones Exteriores, García Belaúnde, le otorgaran este premio, que sí le dio mucha satisfacción porque ha sido el único reconocimiento de parte de su país. Este es el libro Del Solar, traducido de Elías Canetti, traducido por Del Solar. Y hay un testimonio del editor que dice: sin duda, uno de los mayores logros de Juan José del Solar es que Elías Canetti, premio Nobel búlgaro, lo escogió para que se encargara de la traducción al español de sus obras completas. Justamente en Más hay poder hay un texto que resume el valor del trabajo de este traductor peruano que ha permitido la difusión de la cultura europea en toda España y Latinoamérica. Y dice: Juan José del Solar fue uno de los más tempranos traductores de Elías Canetti al español, y gracias a la calidad de su trabajo se ganó desde muy pronto la confianza del autor, quien manifestó en más de una ocasión su deseo de que él fuera algo así como su traductor oficial a este idioma. Hay una correspondencia que acredita dicha confianza y que revela, de paso, el cuidado y la atención con que Elías Canetti atendía las dudas y preguntas que su traductor al español le planteaba, así como su interés por que se preservaran en lo posible determinados rasgos de su escritura. Esto último adquiere tanto más valor en cuanto se considera que el ladino, que es el español hablado por los judíos que salieron de España en 1492 a consecuencia de la expulsión, fue la primera lengua hablada durante su infancia por Canetti, quien, si bien no puede afirmar que supiera correctamente español, podía desde luego leerlo, era sensible a su sonoridad y estaba capacitado para apreciar el mayor o menor acierto de determinadas soluciones. Sin que ello suponga rebajar el mérito de otras traducciones, el caso es que Elías Canetti reconoció en Juan José del Solar el más constante de sus traductores al español, a un interlocutor afín y sensible a sus obsesiones. Esta es una reflexión del editor. Hay otras. Alonso Cueto mencionaba en un artículo que escribió después de la muerte del Solar, ¿ya?, que uno de sus editores también consideraba que la traducción del alemán al español que hizo del Solar de la Metamorfosis de Kafka era la mejor traducción al español que se había hecho de la Metamorfosis. Y menciona Alonso Cueto que también hubo una controversia en el sentido de que al principio de la novela, cuando se habla de la Metamorfosis, otros traductores habían traducido insecto, el ser en que se convierte, ¿ya?, y que del Solar tradujo bicho, lo que para algunos resultó que no era lo apropiado, otros consideraban que sí, pero todos estaban de acuerdo en reconocer que era una excelente traducción de Kafka y de todos los otros autores que tradujo. Efectivamente, una de las cosas más terribles para Juan José fue sufrir esta enfermedad que lo limitó físicamente de manera drástica. Él fue siempre un alma libre, sumamente independiente, incluso nunca tuvo familia, ni esposo, ni hijos.
Él era un viajero permanente y desde muy joven, digamos, era libre de viajar a todas partes del mundo. Utilizaba mucho, por ejemplo, las casas de traductor en Alemania y en Francia, donde él viajaba y se quedaba un mes o 2 meses trabajando alguno de los textos encomendados. Y me contaba, ¿no? De repente un día se despertaba y se le antojaba la necesidad de viajar y terminaba en la tarde comprando pasaje para ir a Marrakech, por ejemplo, ¿no? que era su pasión. Y de esa manera además se empapaba también de la cultura de los diferentes países, ¿no? Que no es solo la lengua, sino todo lo que la lengua conlleva, ¿no? Entonces fue para él muy limitante verse, digamos, postrado en una silla de ruedas. Pero yo creo también que como, digamos, su cuerpo estaba limitado, pero no su espíritu y su alma. Él siguió viendo, por ejemplo, muchas películas, adoraba la televisión y el cine, que lo trasladaban, o la computadora, que lo trasladaban a otras realidades también, ¿no? Pero sí fue bastante duro. Sí, yo quisiera decir que yo no estoy tan de acuerdo con que una de las características de los traductores sea su afición a viajar. No todos son así. En mi país, en España, conocí a un traductor muy reconocido, era el traductor de Dickens para la editorial Aguilar, a José Méndez Herrera. Y yo no le veía tan aficionado a viajar como puedo calcular que ha estado Juan José del Solar. O sea que más bien ni sé si fue tantas veces a Inglaterra como para conocer la cultura inglesa. Lo que él conocía muy a fondo era la cultura y las circunstancias de la Inglaterra de los tiempos de Dickens. O sea que para algunos traductores el contacto con la cultura que traducen también se hace a través de la literatura. Eso me parece que son características variables de un traductor a otro. Bueno, yo podría decir que todo traductor que se precie tiene que investigar cuando traduce una obra. No sé, Iván y yo que hacemos traducción general, a veces nos caen traducciones de todo tipo. Si es petróleo hay que investigar sobre petróleo, hacer un glosario, si es otro tema es otro tema. Yo me imagino que una traducción literaria exige investigación a fondo, tanto de las características de la obra que se va a traducir, como del estilo del escritor que se va a traducir. Cuando se trata de literatura, hay una serie de recursos literarios que unos autores utilizan de una manera y otros de otra, pero indudablemente es responsabilidad del traductor justamente estudiar qué utilización de esos recursos ha hecho el autor y mantenerse fiel a los mismos dentro de lo posible. No sé qué... Sí, justamente en una entrevista que le hacen a Juan José en una revista Cosas Hombre en el 2010, él menciona, ¿no?, que su consigna ha sido siempre, dice, mi consigna ha sido siempre mantener la máxima fidelidad posible al texto original, tanto en el contenido como en el estilo literario del autor. Por lo tanto, son dos, digamos, vertientes que deben tenerse con mucho cuidado y, como dice Victoria, que requieren mucha investigación de las dos partes. Él era muy feliz cuando podía, digamos, traducir un autor que estaba en vida, porque podía entablar una relación con él, podía consultarle sus dudas, podía, digamos, escribirse y, digamos, aclarar algunas connotaciones que en literatura siempre son complicadas.
El problema se le planteaba cuando ya el autor era anónimo o muy antiguo, donde él tenía que hacer un trabajo de filigrana investigando el tema, investigando otras obras del autor, en fin. Siguió trabajando desde su casa como lo solía hacer en España. Vivía en España en una casita muy cerca al mar, muy alejada y digamos con toda la tranquilidad del caso para poder dedicarse y concentrarse a su trabajo. Cuando vino a Lima se ubicó en una pequeña quinta, en una casita de una quinta de Miraflores, de las pocas que quedan todavía en medio de un montón de edificios y muy cerca al malecón. Y siguió trabajando, era una casita muy pequeña donde tenía una biblioteca tapizada de libros del techo al piso, a la que muy poca gente dejaba entrar, en la que muy poca gente podía entrar, porque era muy celoso de sus libros. Para él sus libros eran su joya más importante. Luego tenía su habitación donde dormía de manera muy austera, en una cama muy sencilla, un bañito, una salita que usaba muy poco, solo cuando iba a alguna visita y el comedor. Pero él siguió trabajando básicamente en la biblioteca, donde tenía una computadora fija y, digamos, en la silla de ruedas lo acomodaban de tal manera que estuviera frente a la computadora. Como obviamente a las pocas horas se cansaba mucho por las dificultades físicas que tenía, entonces tenía un sillón muy cómodo que había conseguido un familiar, donde podía tener las piernas muy levantadas, muchas almohadas, y él ponía una laptop encima de sus piernas y siempre con una mano seguía trabajando. Obviamente era una situación bien complicada por los plazos de entrega de los textos. Además, también tuvo una época muy dura económica, porque con la crisis en España, las editoriales dejaron de enviarle traducciones. Y entonces también la pasó muy mal tratando de buscar si podía encontrar algunas traducciones literarias acá en el Perú. Lamentablemente, con la falta de editoriales que tenemos y los pocos encargos de traducción literaria que hay, no lo logró. Luego, felizmente, comenzó a reactivarse la industria editorial en España y le comenzaron a enviar incluso la colección completa de Canetti, que son como 7 u 8 libros de este volumen, que además son hojas muy delgaditas. La terminó acá en el Perú y luego empezó a trabajar otros textos. Lo que sí tenía son horarios muy peculiares. Él por lo general se levantaba muy tarde en la mañana, tomaba desayuno, luego se ponía a trabajar un rato, almorzaba bastante tarde, hacía una siesta y básicamente era un trabajo nocturno. En la noche parece que con la tranquilidad de la noche le era mucho más fácil dedicarse a traducir. Por eso era que se levantaba tarde en la mañana, ¿no? Pero salvo los últimos meses de su vida en que verdaderamente se sentía físicamente agotado y tenía que terminar la traducción de este texto que tiene casi 1000 páginas, fue que me decía que ya no podía avanzar y que estaba angustiado con la entrega con los plazos de entrega. Entonces acudimos a las 2 universidades, a Ricardo Palma, la UNIFE en ese momento, para solicitar a algunos estudiantes del último ciclo o traductores jóvenes recién egresados que quisieran ayudarlo y que tuvieran inclinación a la traducción literaria. Gracias a esto se consiguió 3 o 4 jóvenes que se turnaban y que iban a su casa básicamente a ayudarlo a tipear en la computadora.
no a traducir. A veces les pedía que sugirieran algunos equivalentes, pero era básicamente él el que les dictaba la traducción. Y bueno, en eso fue que, digamos, vino su partida y dejó inconclusa esta traducción. Pues si no se ha pensado, y no lo sé, realmente no tengo noticia de ello, sería muy importante que se hiciera, porque en el Perú tenemos pocos textos peruanos sobre traducción, y particularmente sobre traducción literaria, muchos menos. Y hay que decir que la traducción literaria, la traducción en general, algunos autores la consideraban imposible. Bueno, se ha demostrado que es posible, pero la traducción literaria requiere un trabajo de investigación, como el que estábamos mencionando, y requiere, a mi modo de ver, sobre todo una formación literaria, además de la formación como traductor, y una vocación por la escritura. Muchas veces los traductores literarios son escritores, son poetas, y aquí tenemos el caso que yo cité antes de Silva Santiesteban. Teníamos el caso de Javier Solomuren, que hacía traducciones y que era poeta, ¿ya? O sea que no es que sea absolutamente indispensable que sea un poeta o que sea un escritor, un novelista, pero realmente una vocación por la literatura me parece que es necesaria para el traductor literario. Aparte de eso, hay una serie de normas y que creo que sería sumamente útil saber si hay documentos en los que Juan José del Solar explicara cómo era su forma de trabajo, cuáles eran sus recursos para conseguir las traducciones tan exitosas que hizo. Incluso muy poco sabemos, incluso sé que ha prologado algunos textos, concretamente uno que recién me ha pasado un compañero de su clase, un diplomático en retiro, que ha editado un libro hace poco y que está prologado por Juan José. Lo que hemos hecho apenas falleció, por seguridad de sus libros que tanto quería, con la ayuda de su hermana, hemos puesto todos los materiales, todos los libros en cajas, porque Juan José era tan celoso de que alguien ingresara a esa biblioteca suya, que imagínense que al lado de la quinta construyeron un edificio, y al construir el edificio, esta quinta, que es muy endeble, se comenzó a dañar la pared, y justo era la pared de su biblioteca. Entonces los ingenieros vinieron de la construcción para rehacerle la pared de la biblioteca, y con tal de que no le tocaran sus libros, no permitió el ingreso. Por lo tanto, puso unas maderas, algo que tratara de proteger sus libros, pero que no entrara nadie. Entonces, lo que se ha hecho es, digamos, colocar en cajas todos sus textos, separando lo que son traducciones de los cientos de libros que tiene de literatura en diferentes idiomas, porque además nos dimos con la sorpresa de que no solamente tenía en alemán, en francés, que eran las lenguas de las que él trabajaba, sino muchos en italiano, en portugués, incluso métodos de estudio de otras lenguas, de chino, de griego. El griego lo hablaba muy bien, el griego moderno y el griego antiguo. Y bueno, habría que ahora después hacer un trabajo minucioso, digamos, de investigación en sus libros y también en toda la correspondencia que ha dejado, porque hay varias cajas que también son solo de documentos de correspondencia que, como mencionaba Victoria, tenía con algunos de los autores. Entonces todo eso es un material que podría utilizarse y que podría ser quizá en algunos casos materia de tesis de algún alumno, ¿no?
Bueno, este contacto fue justamente a la inversa. No fue el editor quien se comunicó, porque ignoraba totalmente lo que había sucedido, lo que le había sucedido a Juan José. Y fue realmente una suerte poder encontrar el contacto. Este es el libro que Juan José, el original que estaba él traduciendo del francés al español, de Mathieu Ricard, que es una maravilla de texto. Digamos, haciendo un paréntesis, el consuelo que me queda con su partida es que los últimos meses de su vida la dedicó a traducir un libro sumamente enriquecedor. Mathieu Ricard es hijo de Jean-François Revel, el filósofo, y esta editorial Urano también publicó El monje y el filósofo, también traducido por Juan José. Y en esta ocasión le encargó este texto Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, que Juan José tradujo muy acertadamente Alegato en defensa del altruismo, la fuerza de la benevolencia. Y resulta que trabajando este texto, que fue el que dejó inconcluso, él hacía sus envíos siempre por internet desde su computadora, al margen de la ayuda que le podían dar las pocas, digamos, practicantes que lo ayudaban en el tipeo. Pero en una ocasión tuvo problemas con su computadora y no pudo pasar el envío a la editorial. Entonces una joven traductora, Catherine Muñoz, que lo ayudaba, le ofreció: si usted gusta, yo lo mando desde mi computadora. Y fue esa ocasión de que ella tomó nota del correo electrónico de la editorial y de la persona a la que Juan José dirigía sus envíos. Si no hubiera sido por eso, no sabríamos ni siquiera dónde los enviaban y cuándo, porque además tampoco hemos podido abrir su computadora porque no tenemos la clave ni conocemos cómo hacerlo. Gracias a esto escribí un correo después casi de un mes de fallecido, porque bueno, fue el tiempo en que nos pusimos en contacto con Katy y con las otras practicantes, y fue ella la que me proporcionó el correo. Entonces el editor se sorprendió mucho, se quedó muy apenado con lo que había sucedido, no había trascendido, y esto nos da un poco la idea de verdaderamente lo humildes y lo escondidos que estamos los traductores, porque él falleció el mismo día que falleció García Márquez, y mientras todos los diarios y todas las televisoras daban la noticia, en ninguna parte salió ninguna noticia del fallecimiento de Juan José. El único que comunicó a todos los colegiados fue el Colegio de Traductores, y también puso un pequeño aviso, pero fue lo único. Entonces el editor nos solicitó si podíamos asumir el compromiso de terminar el texto. El texto estaba ya por la página 600 y pico, ¿no? Por aquí. Ya páginas traducidas había más de 1000 de Juan José, y me pidió si podía yo asumir la traducción de lo que quedaba. Obviamente era un desafío demasiado grande para tomarlo sola. Hablé con Victoria, con quien trabajamos muy a gusto siempre y que tiene una grandísima experiencia, y también hablé con Katy Muñoz, la persona que lo había ayudado hasta los últimos días de su vida. Entre las tres decidimos que era un reto como para tomarlo entre tres y no de manera individual. Así que nos dividimos de la siguiente manera. La parte, digamos, de traducción que faltaba la asumiríamos entre Victoria y yo, por supuesto revisando todo lo que cada una hacía con la otra.
y más bien Katy ofreció encargarse de toda la última parte, que era terrible, nosotros no lo hubiéramos asumido jamás, toda la parte de las notas. Las notas, las referencias. Las referencias, los autores, los textos. Porque este libro, el autor de este libro es médico y a la vez es monje. Por lo tanto, es un texto muy científico, que combina muy bien las dos cosas, pero muy científico, y que hace alusión a infinidad de citas y de otros textos. Katy Muñoz, además de ser traductora, tiene una segunda carrera, que es Ciencias de la Comunicación, y por lo tanto ella maneja excelentemente bien todas las herramientas informáticas. Y nos dijo que ella asumía esta parte y que para ella le sería mucho más fácil buscar, porque además están los títulos de los libros, digamos, citados, pero se tenía que buscar si ya estaban traducidos, una traducción, digamos, formal de los títulos. Sí, había una traducción registrada con esos títulos, o sea que fue un trabajo... Fue un trabajo de hormiga, sí, sí. Y enorme, enorme además. Y bueno, lo que nos ayudó mucho fue que tanto el texto original como toda la traducción adelantada ya por Juan José nos las mandara el editor en Word. Entonces de esa manera teníamos la facilidad de poder acceder a cualquier duda que tuviéramos. O por ejemplo, si nos topábamos con alguna parte en el texto original, podíamos buscar cómo lo había traducido Juan José para además seguir respetando, digamos, su estilo, que era el estilo que preservaba él del autor. Sí, como ha dicho Ivana, tuvimos la suerte de poder disponer en Word de lo que él ya había traducido. O sea, cuando teníamos alguna duda sobre cómo había traducido una determinada expresión, ya podíamos tratar de buscarla y así pudimos resolver para no caer en incongruencias a lo largo de la traducción, ¿ya? Por otro lado, hubo que, bueno, ahí me ayudó mi condición de española, hubo que tratar de conservar los que acá se podrían considerar hispanismos, ¿ya? Pero que tratándose de una editorial española y que va a publicar el libro, todavía no sabemos cuándo va a salir, pero debe ser ya pronto, en España, ¿ya? Va a estar dirigido a unos lectores españoles, ¿ya? No es que las diferencias del castellano de España y de Perú sean enormes, pero hay algunas diferencias, a veces son mínimas, que los españoles dicen coste en vez de costo, o que dicen 4% en vez de 4%, ¿ya? O que usan los pronombres y los posesivos del tuteo plural como vosotros, vuestros, entonces esa parte la teníamos que cuidar y no fue particularmente difícil y estuvimos definitivamente muy ayudadas por disponer de lo que él ya había traducido. En mi caso personal yo diría, y pienso que quizá la parte de Iván es más o menos lo mismo, que la dificultad no fue particularmente por tratarse de una traducción literaria, porque el texto tiene mucho de científico y de técnico. En realidad el libro es una denuncia contra los abusos que los gobiernos y las multinacionales están cometiendo contra el planeta, cómo están acabando con sus recursos, cómo están extrayendo recursos que deberían ser conservados o por lo menos administrados con una mayor prudencia. Y está documentado hasta el extremo, hay informes y referencias a científicos de todo el mundo que atestiguan que lo que él está diciendo ahí, ¿ya?, no es mentira, sino que de aquí al año 2050 no sé si vamos a tener planeta o no lo vamos a tener. O sea que realmente en ese sentido el texto es muy científico y muy técnico, ¿ya?
Entonces no fueron tanto las dificultades de traducción literaria las que yo personalmente puedo constatar, ¿ya? Sino la traducción, en ese sentido, era una traducción que no era particularmente difícil, pero que de todas maneras tuve que hacer de acuerdo a lo que él ya había empezado a hacer, respetando sus normas, su estilo. Y paralelamente también a la denuncia que hacía, mencionaba muchas, digamos, actividades sumamente positivas en diferentes partes del mundo que, digamos, podían ponerse en práctica para contrarrestar todos estos daños que se le estaba haciendo al planeta. Pero como dice Victoria, no era un texto, digamos, de un nivel literario que nos complicara con figuras literarias o que nos complicara con connotaciones muy oscuras. No, era muy claro, muy directo, quizá por la formación del autor, que es médico y monje a la vez. Sí, quizá una cosa que me sorprendió y espero, no sé cómo lo van a recibir otros, el hecho de que existe un índice en Bután, que es un país en el Himalaya, donde en vez de medir el Producto Nacional Bruto, miden la felicidad nacional bruta, mediante estudios de hasta qué punto la población se siente feliz y contenta con las disposiciones del gobierno. ¿Ya? De manera que realmente el texto es revolucionario en muchos sentidos y ojalá mucha gente lo lea y mucha gente adquiera conciencia de la necesidad que hay de salvar al planeta. Para mí ha sido una satisfacción, ha sido una suerte de quizá homenaje a la persona a la que me hubiera gustado estar mucho más cerca. A raíz de su partida, además, el editor me ha pedido hacer una semblanza biográfica y estoy acudiendo no solo a su familia, sino también a algunas amistades, sobre todo de la época escolar, porque él estuvo, bueno, 10 años en el Colegio de la Recoleta y son los amigos más entrañables que él conservaba de esa época, porque luego, a los pocos, después de pocos ciclos universitarios aquí, viajó y, digamos, fue un paréntesis que tuvimos sus familiares y sus amigos, que solamente lo vimos en contadas ocasiones cuando él a veces venía a visitar a su madre o cuando había alguna ocasión particular que lo trajera para el Perú, que eran muy contadas, muy contadas. En una de ellas, por ejemplo, tuve la suerte de reencontrarlo gracias a una amiga en común, la doctora Grete Ibcher, que era una filóloga alemana que trabajaba en San Marcos y que se dedicó media vida a traducir a Demócrito. Y hasta que fue muy anciana, ella no tenía familia en el Perú y era muy amiga de Juan José, y en uno de sus viajes pudimos juntarnos con Juan José gracias a la doctora Ibcher. Y ella, digamos, vino muy jovencita al Perú, se quedó como profesora de San Marcos toda su vida y su pasión era terminar las sentencias sobre ética y educación de Demócrito, o sea, la traducción del griego al español. Y no se fue del Perú hasta que no terminó esos 2 o 3 tomos de sentencias de Demócrito. Y como les digo, para mí ha sido una satisfacción personal, porque estoy reencontrándome con el Juan José que yo conocí de niña, con el Juan José con quien pude compartir los últimos años de su vida en situación bastante penosa, y sobre todo pienso que para cualquier traductor que esté inclinado a la literatura es una suerte poder tener un ejemplo como Juan José, que se puede seguir en cualquier momento y que se puede, digamos, tratar de imitar, ¿no? Sí, como Ivana me gustó mucho poder contribuir a terminar la traducción del libro,
pero yo debo añadir un factor que no sé si personal. Algunos de los pasajes que yo traducía sobre estas amenazas que tenemos y que él presenta, el autor del libro presenta tan documentadamente, me dejaban en un estado de angustia que me era difícil de superar, porque yo tenía noticia de esta explotación, digamos, salvaje que se está haciendo de los recursos del planeta, pero no había visto documentado de una manera tan fiel y tan científica, ¿ya?, cuál es la inminencia de esos desastres si es que realmente los gobiernos y las empresas multinacionales no cambian de actitud. O sea que a veces terminaba con el corazón en la garganta. Ya, aparte de las dificultades de la traducción misma, que finalmente quizá no eran tantas, pero el tema me llegó a angustiar mucho, lo confieso. Bueno, felizmente mi parte aliviaba un poco la de Victoria, porque ya eran las partes positivas después de todas estas explicaciones trágicas. También había muchos proyectos interesantes, en África sobre todo, mucho filantropismo que nosotros no teníamos idea que existía de parte de algunos personajes vinculados a la industria y a la... ¿no?, que dedican mucho dinero a obras de bien, obras de justamente a la benevolencia a la que hace apelación el texto. Bueno, yo creo que el legado de Juan José va mucho más allá de los estudiantes y de, digamos, el Perú. Creo que las más de 80 obras literarias que él ha traducido del alemán y del francés al español son digamos, un legado muy rico para todos los hispanohablantes que gracias a sus traducciones pueden acceder y van a poder seguir accediendo a la literatura alemana, a la literatura francesa y a las culturas de estos que implican estas dos lenguas. Creo que verdaderamente es sumamente enriquecedor. Me encantaría que pudieran ver, voy a dejar las carátulas que hemos escaneado de todos los textos que él tradujo, que verdaderamente son muy motivadores, y además para los estudiantes creo que el mensaje que deja la vida de este traductor es que cualquiera de los estudiantes que tenga inclinación por la literatura, que tenga una pasión por la traducción y que quiera dedicarse a este trabajo, puede hacerlo perfectamente, porque como Juan José puede llegar a ser un excelente y extraordinario traductor. Sí, yo quiero añadir que aparte de un talento natural que indudablemente él tuvo, ya, pero que también para él fue fundamental su formación. Él hizo estudio, no solamente estudio otra vez, hizo estudio de letras, ya, y es muy bueno saber que están incluyendo un curso de traducción literaria en la carrera de traducción, ¿ya? Pero creo que los estudiantes deberían tener conciencia de eso, de que si tienen vocación por la literatura y tienen vocación por la traducción literaria, tendrán que tener una formación rigurosa en letras, además de eso, la formación en traducción, que es desde esta carrera, ¿ya? Porque son campos diferentes. Los que hacemos traducción general, que como dije antes, tenemos que investigar cada vez que nos cae un tema que no hemos traducido antes, pero indudablemente con la literatura es un acercamiento diferente, para el cual se necesita primero de todo vocación, ¿ya? Y estudio de letras, aparte de las mismas técnicas de traducción. Nosotros en la traducción general traducimos lo que se llama traducción del sentido, que es la traducción de los enunciados completos, ¿no? Es decir,
En literatura, aplicar esto a la literatura es muy riesgoso, porque en literatura a veces el sentido no es tan obvio. En poesía, por ejemplo, lo que un poeta quiere decir con determinadas palabras, quizá para algunos tiene un sentido y para otros tiene otro sentido. O sea que, como dijo algunos de los estudiosos, de lo que se trata es de, con palabras diferentes, producir el mismo efecto en el lector. Y eso requiere preparación en letras, no solamente en lo que son las técnicas de traducción.